Voy a hablarles un poquito acerca de mi perspectiva de las metástasis cerebrales, que son pues una patología muy frecuente. Es que el 14% de los pacientes adultos con cáncer desarrolla metástasis y de esos el 25% son a cerebro. Es decir, esto es un problema de salud pública. Con respecto a los tumores más frecuentes, pues tenemos pulmón, seno, melanoma, tumores enterales, tumor renal. Y es importante saber que muchas veces los pacientes se presentan a urgencias por algún síntoma y lo primero que se les hace es un TAC. Y muchas veces el TAC simple es el que nos termina mostrando que el paciente tiene una neoplasia sistémica. El paciente con cáncer asintomático se debe evaluar con resonancia con gadolinio y voy a profundizar eso en esta conferencia. Y en el contexto de urgencias, el TAC simple es muy útil, pero únicamente básicamente para descartar cosas que son digamos, mortales, una hemorragia, una herniación o hidrocefalia. Con respecto a la diseminación de las metástasis pueden, digamos, llegar por invasión directa, ya sea por extensión perineural o perivascular, como ocurre en la mayoría de tumores de cabeza y cuello, a través de tractos de sustancia blanca, por pares craneales, por epéndimo, por pía, que es como típicamente lo hace el glioblastoma. Y lo más frecuente pues es la diseminación hematógena. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Este es un paciente con un carcinoma mucoepidermoide de la parótida. Esto es T1 simple, T1 con gadolinio. Y miren que tiene una masa en la parótida izquierda. Y si se dan cuenta, que es la porción mastoidea del nervio facial, en el lado izquierdo se encuentra engrosada y realzando. Es decir, este paciente tiene una diseminación perineural de un carcinoma de parótida. La forma hematógena, bueno, ustedes saben esto mejor que yo, pues el tumor va a embolizar células que pueden llegar al cerebro y una vez hay extravasación, una vez esas células entran a través de la barrera hematoencefálica, van a causar crecimiento perivascular y angiogénesis. Y es importantísima la disrupción de la barrera hematoencefálica, porque es cuando vamos a ver el realce de la metástasis, que es una de las características más frecuentes. Con respecto a la aproximación por imágenes y las técnicas, digamos que debemos dividir esto en tres. El diagnóstico inicial, después la planeación prequirúrgica o pretratamiento y después la evaluación post-tratamiento. Entonces, el diagnóstico inicial depende de cómo está el paciente. Si el paciente llega en una situación emergente, el paciente se puede estar muriendo, entonces le recomiendo siempre hacer un TAC simple. Si el paciente vemos que no tiene algo que lo vaya a matar, es decir, una hidrocefalia, una herniación, un sangrado, entonces el siguiente paso es una resonancia magnética con gadolinio. Si el paciente se encuentra estable, inmediatamente resonancia magnética con gadolinio. Y ahí que vamos a buscar disrupción de la barrera hematoencefálica y nosotros vamos a ver reflejada como dos hallazgos, que son el edema vasogénico y el realce. El TAC con medio de contraste solamente se debe hacer si el paciente no tiene acceso a una resonancia magnética o si tiene una contraindicación absoluta, que hoy por hoy es la minoría de los casos. Hace unos años cuando yo era residente, que el marcapasos, que el desfibrilador, no, hoy por hoy es muy raro que un paciente tenga una contraindicación absoluta. Es decir, siempre se debería hacer una resonancia magnética. Para la planeación, también resonancia magnética con gadolinio, pero acá siempre, de acuerdo a cada institución, imágenes volumétricas para neuronavegación y estereotaxia. En nuestra institución hacemos volumétricos axiales T1, FLAIR y T1 postcontraste a los pacientes con tumores. Y en la evaluación post-tratamiento, aparte de la resonancia con gadolinio, ya pueden ser útiles técnicas avanzadas como la difusión, la susceptibilidad, la perfusión y la espectroscopía. Las tres primeras, en términos generales, en mi institución las hacemos de rutina en todos los pacientes que tienen tumores. Entonces miremos este primer caso. Es un hombre de 65 años, consulta a urgencias por crisis epiléptica y en el TAC simple vemos que tiene edema vasogénico en ambos hemisferios cerebrales y se insinúan algunas lesiones que en este caso son hiperdensas. De tal manera que el paciente lo llevamos a resonancia magnética y confirmamos que tiene múltiples lesiones nodulares, realzantes, como ven en las imágenes post-contraste. En este caso sí podemos hablar de edema vasogénico porque aquí el tumor se va a encontrar limitado a la zona que realza. Por fuera de esto lo que vamos a tener es edema vasogénico. Miramos otras imágenes de este paciente, tiene esta metástasis que si se dan cuenta es hemorrágica, por eso se ve hipointensa en las imágenes de susceptibilidad y vemos que realza de manera homogénea con el medio de contraste. Tenía múltiples lesiones más, supra e infratentoriales.
de tal manera que dijimos, parecen metástasis, le hicimos una radiografía donde vemos que tiene una masa en el lóbulo superior derecho, algunos pequeños nódulos que se insinúan también en ambos pulmones, y en el TAC se confirma que este paciente tiene un carcinoma broncogénico que adicionalmente tenía metástasis pulmón-pulmón. Entonces, recuerden que las metástasis no solo se limitan al cerebro, también podemos tener metástasis en la médula espinal, aunque son muchísimo más raras, pero también metástasis óseas, ya sea al cráneo, a la columna, y no olviden las meninges, porque hay unas paquimeninges que básicamente son la dura madre y unas leptomeninges que son las aracnoides y la pía madre, y esas pueden también encontrarse comprometidas. Por ejemplo, en ese esquema, fíjense ustedes que el compromiso óseo puede por contigüidad afectar la dura madre, adicionalmente las leptomeninges, y no olviden también que especialmente en niños vemos ese compromiso leptomeningio en las raíces de la cauda equina porque las células caen por gravedad. Entonces, empecemos hablando de cada uno de esos compartimentos. Las metástasis óseas del cráneo pueden ser osteolíticas, pueden ser osteoblásticas, pueden ser mixtas, y eso depende básicamente del tumor que tenga el paciente. Lo más frecuente es seno, próstata y pulmón. Y aquí el TAC simple y la resonancia con medio de contraste son complementarias. El TAC es muy bueno para ver el detalle óseo, pero la resonancia magnética es muy buena para ver la extensión intracraneal. Si fuera a escoger uno de los dos, vuelvo y les digo, resonancia magnética siempre. Pero miren que ese paciente tiene una lesión osteoblástica en el hueso frontal derecho, tiene otra en el hueso parietal, tiene algo de reacción perióstica en esa lesión frontal, y si se dan cuenta también tiene una lesión que está comprometiendo la mitad derecha del clivus y está comprometiendo también el ápice petroso. Vean cómo se ven de fácil en el TAC, muchísimo más difícil de ver en la resonancia magnética. En la resonancia magnética lo que sí vamos a ver es que hay un realce paquimeningio subyacente que es liso pero también nodular. Miren esto aquí en esta imagen parasagital. Entonces, es frecuente que esas lesiones óseas invadan la paquimeninge. No necesariamente realce quiere decir que esté invadida. En este caso sí, porque es nodular, pero muchas veces vamos a ver un realce que va a ser reactivo en esa paquimeninge. Miren las metástasis óseas, son mucho más sutiles, se van a ver hipointensas en T1, y una vez uno inyecta el gadolinio, prácticamente se hacen inaparentes. Entonces, es posible que las metástasis se nos pasen por resonancia magnética, y no crean que poner gadolinio nos va a permitir verlas con facilidad, porque realmente son bastante difíciles de ver. Miren, por ejemplo, aquí, esa lesión que les mostraba en el ápice petroso y en el clivus, bastante difícil de ver en el simple, pero una vez ponemos medio contraste, ahí sí que no la ve nadie. Entonces, por eso creo yo que el TAC es supremamente útil de manera complementaria. El compromiso paquimeningio metastásico puede venir de dos formas, o porque venga por contigüidad de una lesión ósea, o mucho menos frecuente un compromiso aislado por diseminación hematógena, nuevamente seno, pulmón y próstata. Si nosotros no tenemos imágenes previas, puede ser muy difícil diferenciar una metástasis de un meningioma. Pueden verse muy parecidos, pero afortunadamente estas metástasis exclusivamente durales son muy raras. Miren, este paciente tiene una gran lesión metastásica ósea, y fíjense ustedes que tiene realce paquimeningio subyacente y es un realce liso. Ese es uno de los patrones. Pero también puede ser nodular, como es este paciente con cáncer de próstata, donde vemos que además del realce paquimeningio tiene una masa también paquimeningia, una masa extraaxial. Si no fuera por el compromiso óseo, podríamos pensar que de pronto esto se trata de un meningioma y que tiene una cola dural, pero el compromiso óseo y el antecedente del cáncer de próstata nos guía en que esto es una metástasis. Acuérdense que los meningiomas no son tan frecuentes en los hombres. Esta paciente de 50 años con cáncer de seno tenía ese realce nodular al lado de las venas, y fíjense, al lado del seno sagital superior. Este sí era un compromiso exclusivamente paquimeningio metastásico de esta paciente. La carcinomatosis leptomeningia puede ocurrir ya sea por vía hematógena o por vía directa, y estas se va a diseminar a través del líquido cefalorraquídeo. El realce puede ser miliar, puede ser nodular o puede ser lineal, y los sitios que yo les recomiendo que siempre busquen, y se lo digo siempre a mis residentes, son las cisternas de la base, muy importante, las folias del cerebelo son un sitio de mucha predilección de las metástasis leptomeningias.
los surcos y los pares craneales, especialmente el séptimo y octavo par en los conductos auditivos internos. Entonces miremos este paciente, es una mujer de 61 años, tiene cáncer de seno y antecedente de una metástasis cerebral que fue resecada. Si se dan cuenta, la porción cisternal de los quintos pares, esta es la protuberancia, es decir, esos son los quintos pares, están realzando y no deberían. Y hay una masa en este cavum de Meckel que está realzando y también hay realce del séptimo y del octavo par en los conductos auditivos internos. Eso es completamente anormal y son signos muy, muy sutiles de una carcinomatosis leptomeningia. Y si miramos esto en unos planos coronales, donde vemos que efectivamente ya se le había resecado una metástasis acá, miren ustedes esa masa en el cavum de Meckel y miren el realce al interior de los conductos auditivos internos y de la porción cisternal de los quintos pares. Como les digo, son hallazgos que son un poco sutiles. Ese es un niño, 4 años, una masa de fosa posterior, intraventricular en el cuarto ventrículo, de alta intensidad de señal en T2, bastante restricción de la difusión y algo de realce con el medio de contraste, es típica de un meduloblastoma. Pero lo que les quiero mostrar es el compromiso a través del líquido cefalorraquídeo de este paciente. Miren esa extensa recidiva que tiene, donde ven esa nodularidad del sistema ventricular del epéndimo, muy, muy irregular. Miren cómo se ve aquí en las astas occipitales y también en el lecho quirúrgico. Miren esa zona. Y lo que quiero que miren también es cómo restringe la difusión, muy, muy parecido a cómo restringía el primario. Y esa es una característica que vemos mucho en el cerebro, y es que los tumores se van a parecer mucho al papá, ¿sí? al primario. Entonces, eso nos puede ayudar a ver qué es lo que estamos nosotros buscando. Ese es un caso acompañante. Este paciente también tiene realce leptomeningio. Miren en los surcos, miren la superficie del ventrículo lateral, miren estas cisternas, miren los conductos auditivos internos, muy parecido al paciente que les mostré. Pero este paciente tiene una tuberculosis meningia. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo lo que vemos nosotros es cáncer. Hay cosas que se van a ver muy, muy parecidas también. Entonces, miremos ahora las metástasis parenquimatosas, que son las que más nos gustan. Típicamente llegan por vía hematógena, pulmón, seno, melanoma, riñón, tracto gastrointestinal, y la ubicación más frecuente va a ser la unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris, que es donde termina la vascularización. Frecuentemente se ha descrito que el edema es extenso y es algo que nos han enseñado siempre desde chiquitos en la carrera, y es que las metástasis tienen un edema desproporcionado. Y sí, lo vemos con mucha frecuencia, pero también veo metástasis sin edema vasogénico todos los días de mi vida. Entonces, esto es para mostrarles que no se deben confiar nunca en un TAC normal, ni siquiera en un TAC con medio contraste normal, porque se nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, miren cómo respeta ese edema vasogénico la corteza y va a dar esas impresiones que parecían como unos dedos de guante, que son típicas del edema vasogénico, y estas lesiones son multifocales en más o menos el 85% de los casos. El 60% de los pacientes más o menos van a tener síntomas subagudos, siendo la cefalea de las crisis epilépticas los síntomas más frecuentes. Entonces, en TAC, ¿qué vamos a ver? Cuando lo vemos, vamos a ver edema vasogénico con esas características. Miren cómo respeta la corteza, que se ve como unos dedos. Y las metástasis van a tener una densidad variable. Lo más frecuente es que las metástasis sean isodensas, lo cual hace que sean prácticamente invisibles en el TAC. Pero, dependiendo de la relación núcleo-citoplasma, tumores muy agresivos pueden verse hiperdensos, como ocurre, por ejemplo, en los linfomas. En algunos casos podemos verlas muy densas cuando sangran, y los tumores que más frecuentemente sangran son melanoma, seno, tiroides, coriocarcinoma y riñón. Y es raro que calcifiquen, pero aquí les voy a mostrar un caso donde tenía efectivamente una calcificación especialmente periférica, el paciente que les mostré con el cáncer de pulmón. Sin embargo, en un TAC, cuando ustedes ven metástasis, prácticamente siempre están viendo la punta del iceberg. Le hacen una resonancia magnética y si le ven 5 metástasis en el TAC, le van a ver 20 en la resonancia magnética. Entonces, en resonancia magnética, las lesiones van a ser variables, pero típicamente se van a ver de intensidad de señal intermedia en T1 y brillantes en T2. Miren, ahí se ve esta lesión muy, muy intermedia. Eso quiere decir que tiene la misma intensidad de señal de la sustancia gris. Y hay algunas excepciones, como por ejemplo los tumores que son ricos en melanina. La melanina es una de esas
pocas cosas que se ve intrínsecamente brillante en T1. Fíjense ustedes, ese paciente tiene 3 lesiones en el lóbulo temporal. Y les voy a mostrar más imágenes de ese paciente, porque miren que varias de ellas se ven hiperintensas en T1, sin embargo, la mayoría no son melanocíticas, porque miren que al inyectar el gadolinio, vemos que si antes tenía 10, ahora tiene 30. Entonces, no todas las metástasis de melanoma se van a ver brillantes, pero si ven metástasis que son hiperintensas, pueden ser de melanoma. La intensidad también va a ser variable si sangra. Entonces, por ejemplo, miren esas 2 lesiones frontales muy diferentes en un paciente muy joven con un coriocarcinoma de testículo, y al mirar más secuencias, fíjense ustedes que efectivamente realza, tiene áreas de restricción, pero miren en la susceptibilidad la cantidad de sangrado que tiene. Entonces, su intensidad de señal va a depender también de si hay sangrado. Y el realce va a ser muy variable. Miren, por ejemplo, este paciente tiene en un lado un realce sólido, en el otro lado tiene un realce en anillo. Algunos van a verse puntiformes, algunos van a verse muy grandes, algunos van a verse como un anillo con algunas proyecciones papilares, como es esa lesión en el vermis cerebeloso en la imagen de la derecha. Y en términos generales, las metástasis siempre tienen aumento del volumen sanguíneo cerebral. Y eso es una cosa que nos puede ayudar a diferenciar una metástasis única de un glioblastoma, que eso muchas veces es un reto. Pacientes que solo tienen una metástasis. Y es que la perfusión o el aumento de la perfusión en las metástasis se va a limitar a la zona que realza, a diferencia de los glioblastomas, donde podemos observar aumento de la perfusión por fuera de los márgenes que realzan. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar a diferenciar uno del otro. Miren, por ejemplo, esa paciente con cáncer de seno tiene una metástasis parasagital parietal izquierda, una metástasis temporal derecha, y miren cómo se ve el aumento de la perfusión por neoangiogénesis. Ese es un caso muy interesante. Paciente con cáncer de tiroides. En 2022 tenía esa metástasis. Miren cómo se veía el aumento de la perfusión. Y les quise compartir este caso porque es algo que no es frecuente. Miren que en 2024 presentó un nuevo nódulo en el glomus del plejo coroide. Y miren cómo tiene aumento de la perfusión. Pues no es sorpresivo, los plejos coroides son muy vasculares. Pero al mirar retrospectivamente, ese nódulo no existía. Es decir, este paciente tiene una metástasis en el glomus del plejo coroide. Y les voy a decir una cosa, yo llevo como 14 años haciendo solo neuroradiología, entonces veo cerebros todos los días, he visto todos los colores, olores y sabores, y las metástasis, vemos metástasis en todo lado, en la hipófisis, en el tallo hipoficiario, vemos metástasis en los plejos coroides, vemos metástasis en todo lado, de todas las posibilidades humanamente posibles, y mis colegas dan razón de que dan fe de que es cierto lo que estoy diciendo. Volvamos al paciente de la tuberculosis. Ya sabíamos que era una tuberculosis, pero quiero mostrarles que este paciente también tiene lesiones que realzan puntiforme o realzan en anillo. Así que, nuevamente, no todo lo que realza en el parénquima va a ser metástasis, también vamos a tener infección. O este paciente, también un paciente joven, con múltiples lesiones focales que se ven muy agresivas. Miren la gran restricción de la difusión que tienen, miren cómo realzan en anillo y son supra e infratentoriales, muy heterogéneas. Este paciente tiene una toxoplasmosis cerebral, entonces se va a ver muy parecido a unas metástasis. Sin embargo, si le hiciéramos perfusión, la perfusión estaría disminuido y eso nos ayudaría a diferenciar una de la otra. Y como último caso, ese es un caso que me gusta muchísimo, es una mujer joven, 55 años, carcinoma renal, sospecha de metástasis. Le hacemos la resonancia magnética y miren ustedes, tiene un nódulo realzante sólido en el óvex del cuarto ventrículo. Curioso porque se ve muy brillante en el T2 y en la difusión no solo no se ve aumento de la perfusión, sino se ve disminución de la perfusión. Curiosa metástasis, una metástasis muy brillante. Las metástasis no suelen realzar tanto, ¿cierto? Pero si se fijan, ese paciente tenía otra lesión en el oído izquierdo. Quiero que se fijen acá. Esta lesión realzante y que se veía hiperintensa en T2, que se encuentra justo por detrás del conducto auditivo interno. Ahí queda el acueducto vestibular y en el acueducto vestibular está el saco endolinfático. Es decir, este paciente tiene una lesión hipervascular en la fosa posterior, un tumor del saco endolinfático y un carcinoma renal. Es decir, este paciente tiene hemangioblastomas y eso es un von Hippel-Lindau. Entonces, no todo lo que nosotros vemos que parezca un tumor en los pacientes que tienen cáncer va a ser metástasis y debemos ser muy meticulosos con esto. Lamentablemente, este paciente no nos creyeron mucho, lo operaron y efectivamente se confirmó que era un hemangioblastoma. Así que para concluir,
Las metástasis cerebrales pueden ocurrir en cualquiera de los compartimentos del cráneo y de la columna, así que no solo se conformen con mirar el parénquima. Su apariencia es muy variada y sus diagnósticos diferenciales requieren de un alto nivel de sospecha. Entonces, siempre pensar que puede haber alguna otra cosa y no automáticamente asumir que es una metástasis. Y la resonancia magnética con gadolino es la modalidad de elección siempre, excepto en el paciente crítico en el que el TAC puede ser útil. La resonancia magnética avanzada, la perfusión, la difusión, la susceptibilidad y la espectroscopía son el presente y el futuro del estudio de metástasis y de tumores cerebrales, y lo hacemos cada vez con más frecuencia. Así que muchas gracias a todos por su atención y feliz tarde.